quiero presentarles el tema para que luego después podamos dialogar. Hablamos de los obispos. El obispo en general pues es un sucesor de los apóstoles, miembro de un colegio episcopal que, como el que inició Jesús, tiene una relación fraterna con el grupo de los 12 primeros apóstoles, y así a lo largo de 21 siglos ya se ha venido la sucesión apostólica cuando se elige a alguno de los presbíteros, que se consulta, se estudia su perfil, su idoneidad, para tener estas características que ahora vamos a ir describiendo. Y entonces el Santo Padre, cabeza del colegio episcopal, el sucesor, él es el sucesor de Pedro en específico, de la cabeza sobre la cual está fundamentada la Iglesia. Por eso es él el que toma la última decisión en este colegio episcopal, en el cual hoy día somos más de 5,000 obispos en el mundo. En México somos cerca de 135, 140, varía un poquito, pero por ahí andamos. Y estos obispos, hay distintas maneras de ejercer ese ministerio. Una manera de hacerlo es el más conocido por todos ustedes, es el obispo que es la cabeza de una iglesia particular. A este obispo, como el caso de un servidor, se le llama obispo diocesano. Es el que preside la comunidad para conducirla, para llevarla y darle, como dice el Salmo 22, llevarla a pastos verdes, que coman bien, que sepan caminar cuando están en la oscuridad, que tengan esa ayuda, y también que disfruten de la mesa de la Eucaristía y también de la casa eterna del Padre al final de nuestra vida. Esta es la misión de un obispo diocesano. Pero también tenemos, como es el caso aquí en la Arquidiócesis Primada de México, que es una de las arquidiócesis más grandes del mundo, y que por ello siempre el obispo que preside la arquidiócesis tiene cuenta con un o más, en este caso más de uno, obispos auxiliares. Fundamentalmente, ¿qué es el obispo? ¿Qué es el obispo auxiliar? El obispo auxiliar es un fiel cooperador del obispo diocesano, fiel cooperador en el cargo pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la misma dignidad y el mismo orden de pertenecer al colegio episcopal y de tener la responsabilidad episcopal de conducir en nombre del Señor el pueblo de Dios. Entonces es un fiel cooperador, está en relación con el obispo que preside la diócesis. Eso es un obispo auxiliar de manera muy sencilla, simple, y también su finalidad: ayudar, cooperar en la función de la conducción pastoral de la Iglesia. Como bien lo describe el derecho canónico y después los decretos posteriores sobre el episcopado, cuando el bien de la grey del Señor, sea por su tamaño, como es el caso nuestro, o por circunstancias diversas, como el gran número de habitantes, o por las distancias en la diócesis, que territorialmente son muy extensas. El año 2019, en octubre, participé del Sínodo de Amazonia, y realmente conocer las distancias y los días que a veces necesita un obispo para trasladarse de una comunidad a otra, pues realmente es necesaria la figura de obispos auxiliares. Y así también en nuestro país tenemos varias diócesis que tienen esta situación de dificultad de comunicación todavía entre las comunidades, y por eso se suele conceder
obispos auxiliares. También es porque tiene encomiendas especiales el obispo diocesano, extradiocesanas, como fue el caso mío cuando yo fui obispo de Texcoco, que me nombraron secretario general del CELAM. Tenía que ir a Bogotá, regresar, y entonces me concedieron, en razón de esa encomienda, un obispo auxiliar, un excelente obispo auxiliar, Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, por quien también rezamos por él, porque estaba muy bien recuperado de su situación de salud. Y esta es otra causa, o también por la salud del mismo obispo diocesano, que ya padece algún mal, que está capacitado para seguir gobernando, pero no tiene la misma ya fuerza para recorrer su territorio, y entonces también se lo puede. El Papa es el que concede contar pues con uno o más obispos auxiliares según sean estos casos concretos. Por tanto, ¿qué podemos decir? Todo obispo auxiliar es para ayuda al propio obispo diocesano. Ahora bien, el obispo auxiliar, por lo mismo, es llamado a participar en la solicitud del obispo diocesano para colaborar con él en las responsabilidades que le designe. Es decir, el obispo diocesano le dice: ayúdame en esta área, tú encárgate, tú ten en cuenta esas realidades y me lo vas comunicando y nos vamos poniendo de acuerdo. Así es como colabora el obispo auxiliar con el obispo diocesano, con unas responsabilidades bien definidas y compartiendo la visión de pastor de la Grey, planteando con plena libertad y en conciencia las situaciones y necesidades que perciba en su acción pastoral, en su cumplimiento de sus responsabilidades designadas. Para ello, debe desarrollar su labor de forma que estén todo de acuerdo con él, manifestándole además con sencillez y respeto la aceptación de su autoridad. Es decir, sabiendo que no es la cabeza suprema en esta iglesia particular, pero tiene la misma responsabilidad ante el Señor de que las cosas marchen bien. Y por eso se necesita siempre que haya una última autoridad que decida, porque hay veces que no es clara las decisiones, hay varias opciones, alternativas, ayuda mucho escuchar el consejo, pero tiene que tomar alguien esa decisión, difícil a veces, complicada, pero que siempre con la ayuda de Dios se realiza. Para ello, pues, el ejercicio de su ministerio episcopal debe ser provisto de facultades convenientes según las responsabilidades asignadas para que su labor resulte totalmente eficaz, salvaguardando siempre la unidad del régimen diocesano y la autoridad del obispo propio. Así pues, como lo dice su nombre, el obispo auxiliar ayuda, colabora con la dignidad propia de un sucesor de los apóstoles en la misión de conducir y cuidar el bien del pueblo de Dios que peregrina en una determinada diócesis. En cuanto a la competencia jurídica, el obispo diocesano debe nombrar al obispo auxiliar como vicario general, es decir, que puede asumir las funciones de gobierno en la competencia general de la diócesis, o a lo menos, dice el derecho, vicario episcopal, es decir, con unas concretas definiciones de responsabilidades o de territoriales o de personales, y dependiente tan solo de la autoridad del obispo diocesano. O sea, el obispo auxiliar no debe darle cuentas de su actuar, sino solo al obispo diocesano. Eso es interesante de saberlo, porque a veces hay sacerdotes o incluso fieles que quisieran definir las decisiones de un obispo auxiliar, y no, es solamente con el obispo diocesano. Por eso, pues entonces es muy importante que el obispo diocesano siempre tenga una concreta instancia en la cual hacer esta escucha, consulta, discernimiento para la toma de decisiones en conjunto.
El derecho canónico prevé que el poder y las facultades que tienen por derecho los obispos auxiliares no expiran con la cesación en el cargo del obispo diocesano, sea por fallecer el obispo diocesano o porque cuestión de edad ya es retirado o por salud de su oficio. Ellos siguen siendo obispos auxiliares. A la llegada de un nuevo obispo diocesano siguen ejerciéndolo, y incluso en ese periodo de vacante, dice el derecho, es conveniente que a uno de ellos, o al que sea, si es solo uno, se le pueda dar la encomienda de que durante ese periodo él tome las decisiones como si fuera obispo diocesano, como administrador apostólico. Los obispos, esa es una dimensión pues del trabajo concreto en su función de auxiliar de la diócesis donde el Papa lo haya designado. Pero también hay otra dimensión muy importante. Los obispos del mundo entero, seamos diocesanos o seamos auxiliares, formamos un mismo colegio episcopal, y dentro del colegio tienen la misma voz y voto que los demás. O sea, la dignidad y las facultades del sacramento del orden en el colegio episcopal, por ejemplo, en la conferencia episcopal, cada obispo puede dar su parecer y tomar las decisiones que le parezca bien, votar o aconsejar tal o cual decisión libremente. La unión colegial entre los obispos está basada a la vez en la ordenación episcopal, o sea, recibir la plenitud del sacramento del orden, y en la comunión jerárquica. Atañe, por tanto, a la profundidad del ser de cada obispo. En eso está esta unidad colegiada. Es decir, es obispo tanto él como yo. Aunque yo sea cardenal, somos, en cuanto a episcopado, es la misma dignidad de ser sucesor de los apóstoles. Por eso somos hermanos en el episcopado. Y en esa profundidad del ser de cada obispo, pues pertenece también a la estructura de la Iglesia como Cristo la ha querido. En efecto, la plenitud del ministerio episcopal se alcanza por la ordenación episcopal y la comunión jerárquica con la cabeza del colegio y con sus miembros. ¿Quién es la cabeza del colegio y con sus miembros? El Papa. Y en el colegio, en sus expresiones territoriales, que son las conferencias episcopales. En la conferencia episcopal, quien nos preside está elegido por los mismos obispos. Cada trienio, en el caso de México, hay elecciones en la conferencia y se elige al presidente y a un consejo de presidencia, que son los que finalmente toman las decisiones del conjunto de la Iglesia para podernos caminar en comunión y en solidaridad. Así se forma pues parte del colegio episcopal, y por lo cual las tres funciones recibidas en la ordenación episcopal, que son santificar, enseñar y gobernar, o sea, conducir, deben ejercerse en la comunión jerárquica. Un obispo nunca debe de sentirse ni aislado, ni estar tomando simplemente lo que se le venga en gana. Tiene que estar en relación con sus obispos, si tiene auxiliares, o los auxiliares con los que están presentes en la diócesis, pero también con la instancia de lo que se llama la provincia eclesiástica. Es un conjunto de diócesis vecinas cuya cabeza es el arzobispo. Por ejemplo, aquí el arzobispado ahora de México, la provincia eclesiástica, corresponden las diócesis nuevas de Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco. Los 4 obispos diocesanos, junto con los obispos auxiliares de la arquidiócesis, formamos los miembros de la provincia eclesiástica de México. En México hay 19
19 provincias eclesiásticas. Es decir, hay 19 arzobispados, hay 19 arzobispos en función. Luego están, desde luego, los obispos y arzobispos eméritos. En esta arquidiócesis de México, pues el Papa Francisco me ha concedido contar con 5 obispos auxiliares. Integramos para este ejercicio de poner en común una instancia que se llama Consejo de Gobierno. Los 6 obispos, hasta el fallecimiento de Monseñor Daniel, formamos este Consejo Episcopal, ahora mermado en 5, y integramos ese consejo y son miembros además de todas las instancias diocesanas de consulta y decisión para la conducción pastoral de la arquidiócesis. Por ejemplo, yo les he dado a cada uno de los obispos auxiliares una responsabilidad directa a cada uno de ellos en un campo de la vida de la diócesis. Entonces tenemos que Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa, obispo auxiliar, que ha estado también con ustedes la semana pasada en este programa, él está encargado de orientar todo lo que entraña la vicaría de pastoral, la acción pastoral al servicio de las instancias que están al servicio de la iglesia misma, para alimentar a la iglesia. Es como la catequesis, la liturgia, todas estas actividades en la línea de la función profética de la iglesia, las tiene en su responsabilidad Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa. En el área de todas aquellas instancias que la iglesia, con las que la iglesia sirve al mundo, es decir, pastoral social, Cáritas, atención a los migrantes, atención a los hospitales, atención a los reclusos en las penitenciarías, y también toda la cuestión de la ecología, todo lo que tiene que ver servicio a la sociedad, la relación con las universidades, la educación, etcétera. Todo lo que es servicio que la Iglesia da a la sociedad, eso se lo he pedido a Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, quien está al frente de esa área y conduce, acompaña, junto con un sacerdote vicario episcopal, esta serie de responsabilidades. Y Monseñor Carlos Enrique Samaniego, él tiene la responsabilidad de atender a toda la vida consagrada presente, que es una inmensa cantidad de religiosos y religiosas. Andamos aquí teniendo pues más de 5.500 religiosas en la Arquidiócesis de México, y cerca de, me atrevo a decir que más de 2.000, cerca de 1.500 o poco más de religiosos, varones, sean hermanos, sean sacerdotes. Entonces, esta responsabilidad de atención a todo el ámbito de la vida consagrada lo atiende Monseñor Carlos Enrique Samaniego. Y Monseñor Salvador González Morales, él atiende como vicario general todas las actividades de la curia y toda la relación con las instancias curiales como moderador de la curia, y también la relación de todos los trámites jurídicos con los sacerdotes. Es una labor que implica mucho tiempo para ver cómo están, si son ya trasladados o no de un lugar a otro, si necesitan ayuda, si están pasando alguna situación especial, y todos los trámites burocráticos de la Cancillería. Está en plena coordinación con ellos, el mundo también de las finanzas y el mundo de las propias instancias de gobierno de la arquidiócesis. En eso, Monseñor Salvador es el que tiene esa responsabilidad. Y finalmente, Monseñor Daniel, pues le había yo encomendado algo tan especial, que lo hizo tan bien, que lo extrañan tanto,
es la Vicaría del Clero, la atención a la formación inicial, seminario, y a la formación permanente, el clero de la arquidiócesis. De manera que nos ha dejado lamentablemente ese vacío que debemos de asumir a la luz de la fe, como les decía, y continuar nuestra labor de orientar, guiar y acompañar al pueblo de Dios que peregrina en nuestra gran Ciudad de México. Los que habitualmente participan en esta hora de la voz del obispo lo conocieron, lo escucharon, y era sin duda un hombre de Dios y un muy buen pastor. Descanse en la paz del Señor.